Fórmula Tabasco presenta Miércoles de Mesa Redonda. Los temas que interesan a la sociedad tabasqueña con Gabriela Isa e Ileana Pineda. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este miércoles de Mesa Redonda. El día de hoy tenemos un tema súper importante porque nos sirve para reflexionar, para recordar la historia de nuestro estado y para entender cómo hemos llegado hasta lo que hemos llegado en la actualidad. Y vamos a hablar hoy de Mario Trujillo, el exgobernador de Tabasco. Él fue gobernador de 1971 a 1977. Y vamos a hablar básicamente de las cosas que él hizo en el tema de administración pública. Él fundó el Instituto de Administración Pública en el estado de Tabasco en 1973 y actualmente el instituto está de festejo cumpliendo 42 años. Y ese es el motivo y el marco en el que vamos a hacer esta mesa redonda. Gabriela Isa, ¿cómo estás? Bien, mi querida Ileana, qué gusto saludarte y saludar, por supuesto, al auditorio que nos sigue miércoles a miércoles en esta frecuencia y con el programa de Mesa Redonda. Hoy hacemos un paréntesis para platicar de muchas cosas que se están organizando en torno a la administración pública a través de este organismo que encabeza Ángel Solís Carballo en el estado de Tabasco. Y, por supuesto, en esta oportunidad vamos a hablar de un personajazo, ¿no? De don Mario Trujillo, de la parte política, de la parte familiar, de la parte administrativa y de todo el legado para el estado de Tabasco. Y para ello queremos agradecer la presencia en la hemeroteca de Grupo Presente Multimedios, primero de la profesora Graciela Trujillo de Cobo, hoy es delegada de la Cruz Roja Mexicana en el estado de Tabasco, hija de don Mario Trujillo, y a quien le damos verdaderamente las gracias por hacer este espacio para poder platicar de su padre. Muchísimas gracias. Graciela, bienvenida. Gracias. Por supuesto. También nos acompaña el licenciado José Ángel Ruiz Hernández, hoy es comisionado estatal para la regulación de la tenencia de la tierra, pero fue presidente municipal de Nacajuca y fue colaborador muy cercano también de don Mario Trujillo. Gracias, maestro, también por acompañarnos. Gracias. Estoy con mucho gusto de acompañar aquí en esta mesa. Perfecto. Y Ángel Solís Carballo, que nos ayuda y nos conmina a organizar hoy esta mesa redonda junto con Román de la Cruz del Instituto de Administración Pública del Estado de Tabasco, porque es una semana, como bien decía Ileana, es una semana muy interesante, con actividades ayer, hoy y por supuesto el día 16 que viene la entrega de los premios. Ángel, bienvenidas a tu casa. Muchas gracias, Gabriel, Ileana, muchas gracias, siempre tan cordiales con nosotros, con el instituto, tan bondadosos para difundir todas las actividades que hacemos. ¿Cómo vamos en la administración pública, Ángel, 42 años después? Del IAP. Ajá. 42 años, bueno, principalmente el motivo que nos conjunta, yo antes que nada agradecerle infinitamente a la profesora Graciela Trujillo que se dé el espacio, el tiempo. Sabemos que trae la agenda cargada, que ayer estuvo celebrando a su señor esposo, a don Nacho, y que se dio su tiempo, y eso para nosotros tiene un valor incalculable. El Instituto de Administración Pública, como decía Ileana, surge en 1973 por iniciativa del gobernador Mario Trujillo, con una visión muy importante, que era precisamente profesionalizar a los servidores públicos. Él fue un agente que formó cuadros muy importantes y que nosotros, al revisar el Consejo Directivo del IAP, que se reactivó en el 2013, ahora con el gobernador Núñez, se reactiva, empezamos a trabajar y a ver un premio, pero que fuera con una calidad y un soporte realmente importante, que esto nos los puede dar solamente un gobernador que fue don Mario Trujillo. ¿Por qué? Porque bueno, fue un visionario, fue una gente que generó obra pública importante y sobre todo cuadros políticos que bueno, podemos enumerar, aquí nos acompaña uno precisamente, y yo creo que una gente con visión, un político exitoso tiene que tener dos facetas: la importante, generar una familia solvente, honorable, que es pues la profesora Georgina, que actualmente es diputada, y que se cumple la máxima, ¿no? Además de tener una familia muy cohesionada, también la parte de la administración pública que ha estado siempre la profesora y también Georgina Trujillo, ¿no? Entonces, este es un homenaje que le hacemos constantemente a don Mario. Nosotros traemos precisamente esa virtud de tener gente con calidad y sobre todo estar haciendo este reconocimiento a sus 42 años de la fundación del instituto con esta semana académica,
con la cual arrancamos con la firma del convenio con Cobatap, que es muy importante, que además conoce mejor el tema la profesora que yo, que es el tema educativo, para precisamente profesionalizar a los directores de los planteles de Cobatap. Y ayer tuvimos el lanzamiento de la cátedra Lácides García de Yem, que fue un evento muy emotivo, en el cual, bueno, pues es un reconocimiento a un colombiano tabasqueño que hizo mucho por Tabasco, por las generaciones en la parte académica, intelectual y de la docencia. Y nosotros estamos muy metidos en esos temas, ¿no? De profesionalizar. Yo creo que la única manera de que Tabasco pueda ser lo que fue en aquel entonces con don Mario, que nos vino un boom petrolero, que se hizo un tecnológico de Villahermosa, que se hicieron obras importantes, lo que es gaviotas, ¿no? Periférico, todo este tipo de bagaje, y por supuesto el Instituto de Administración Pública, bueno, viene a coronar pues esta semana académica con el premio, como bien lo decían ustedes, el viernes 16. ¿Es el premio IAP? Premio Mario Trujillo. Mario Trujillo. Sí, a la Administración Pública, así es. Muy bien, y va a estar muy interesante el evento. Ahora, la cátedra arrancó con 3 ponentes ayer. Sí. Álvaro Ruiz Abreu, Emilio Digarto y Monteverde y Víctor Sámano La Bastida. Exacto. Y vienen coloquios, conferencias y se van a ir desarrollando varias cosas. Ayer platicaba yo con el licenciado Zuna precisamente el tema, ¿no? Esto es importante, lejos de que se va físicamente nuestro amigo Lácides, que además fue consejero del IAP, deja un legado muy importante, sobre todo, ayer me preguntaban los alumnos de la Olmeca, ¿qué nos deja Lácides? Desde el punto de vista de ustedes, ¿no? Yo creo que lo más importante de Lácides es la parte ética, los valores, la parte, me dice un alumno, ¿qué me recomienda? Lo que él recomendaba, lean. Sí, para empezar. Lean. Devoren libros. Lean. Y sobre todo lo que hagan, háganlo con ética, ¿no? Entonces, vamos a iniciar en 4 meses, porque va a ser cuatrimestral, con coloquios, con talleres, con seminarios, y estamos viendo traer a sus amigos, como Federico Reyes Heroles, que es uno de los que eran sus amigos, ya para el próximo año. ¿Cuál es el perfil de la persona que recibe este premio? Son 3 categorías. Una categoría es al servicio público, a la trayectoria. La otra categoría es a las mejores prácticas. ¿Siempre enfocado a la administración pública? No necesariamente, porque bueno, tú puedes aportar cosas de carácter, por ejemplo, el otro premio es sobre docencia e investigación que precisamente nosotros el año pasado se le entregó al doctor Lácides García de Yem. Entonces, es lo que aporte y no necesariamente un tabasqueño. Hay gente de fuera que son más tabasqueños que nosotros, ¿no? Claro. Y que le aportan mucho al Estado, ¿no? Usted conoció a Lácides García de Yem, maestra. Bueno, ¿quién no conoció a Lácides? Y esa calidad, lejos de la intelectual, muy preparado, pero esa calidad humana, con cualquier persona podía platicar Lácides en cualquier momento y de cualquier tema. Así es. Sí, tuve la fortuna de conocerlo prácticamente desde que llegó a Tabasco, porque él inició precisamente en cultura en la época de González Pedrero. Él estaba cuando se fundó la Secretaría de Educación en la época de González Pedrero, él se incorpora primero al área de cultura y después se va al área de educación superior e investigación científica. Así es que yo lo conocí en el 83, todavía soltero, jovencito, recién llegado, pero siempre con ese espíritu maravilloso y en esa búsqueda intelectual que tuvo siempre. Y después coincide con que, bueno, inicia una relación con Yoli, que también era una gran amiga mía, y mantuvimos una estrechísima amistad, somos compadres, le bauticé a su único hijo. Y bueno, yo creo que cuando se nos fue, pero se nos fue, como decía el licenciado Solís, se nos fue físicamente porque sigue estando aquí, me llamó muchísimo la atención todo lo que detonó la partida de Lácides en todos los medios, en todos los grupos sociales. O sea, que era una gente que calladamente hizo un camino maravilloso en Tabasco, ¿no? Jamás con alardes, jamás con protagonismos, siempre de una manera callada, pero con una presencia interesante, importante, con una ética maravillosa, con una cultura extraordinaria, con una avidez por leer
Y bueno, pues esto es lo que nos dejó Lácides, ¿no? Este es el recuerdo maravilloso que tenemos. Coincido en que el premio del año pasado fue más que merecido y la cátedra Lácides García, bueno, qué mejor reconocimiento. Qué buena iniciativa y qué buena forma de reconocer a un gran personaje, un gran amigo. Y sería el ir llevando la visión, el comportamiento hacia este tipo de prácticas, ¿no? Con el ejemplo de una persona como Lácides en la actualidad, con el recuerdo de Mario Trujillo que funda estas bases. Y yo le preguntaría al licenciado José Ángel Ruiz, ¿cómo nos está viendo usted a estas nuevas generaciones? ¿Cómo nos estamos comportando en ese sentido? Estamos hablando de Lácides, estamos hablando de Mario Trujillo, de ética, de administración pública. Híjole, ¿pasamos la prueba? Claro que sí. Todas las épocas tienen sus momentos de trascendencia, en este caso, ¿verdad? La sociedad evoluciona y crea, ¿verdad?, nuevas generaciones, y aquí hay pues gente, claro, despedimos, ¿verdad?, con mucho sentimiento a Lácides, pero también afortunadamente para nosotros, ¿verdad?, en Tabasco hay personalidades con un nuevo sello, y como lo que está formando el Instituto de Administración Pública, que marcará una etapa trascendental también en la vida de Tabasco, creando a los administradores, que es lo que realmente nos hace falta para desarrollar una administración pública y un marco político adecuado a un Estado que desea reproyectar, ¿verdad?, su camino, ¿verdad?, de pasar del estancamiento a una política con visión, que es lo que se está formando allí y en lo que mucho tenemos que reconocer. Sí. El pasado, con la creación de este instituto, con el licenciado Mario Trujillo, y el presente, con la vuelta a su funcionamiento, con el licenciado Arturo Núñez, ¿verdad? Bien. Maestro Ruiz Hernández, vamos a retomar el tema después de una pausa porque tenemos que ir a patrocinio y regresamos para que nos siga platicando precisamente de su visión. Con gusto. Volvemos a esta mesa redonda especial. Hablemos de Mario Trujillo. Miércoles de Mesa Redonda. Comuníquese con nosotros y deje sus comentarios al número 312-3699. Regresamos. Gracias, amigos, por continuar con nosotros en presentetv.com y en Radio Fórmula a través del 94.1 de FM. Un día muy especial. Hoy la mesa redonda está dedicada a la memoria de don Mario Trujillo y, por supuesto, de su obra, de todo lo que impulsó en el estado de Tabasco y lo que representa, no solamente para la vida pública del estado, sino también lo que representó Mario Trujillo a nivel nacional. El Instituto de Administración Pública en el estado de Tabasco toda esta semana tiene una serie de actividades, entre ellas esta mesa redonda transmitida en esta frecuencia. Nos acompañan la profesora Graciela Trujillo de Cobo, el maestro Ángel Solís Carballo y el licenciado José Ángel Ruiz Hernández, con quien platicábamos precisamente antes de la pausa de cómo está la administración pública, de si estamos cumpliendo la encomienda, si estamos respetando los valores, lo que se ha cimentado en un estado como Tabasco desde su visión. Y entonces nos decía que Tabasco es pujante y que Tabasco tiene muchas oportunidades para seguir adelante. El Tabasco del presente hacia adelante, maestro Ruiz. Sí, efectivamente, Tabasco, con reorganizar el aprovechamiento de sus potencialidades, Tabasco tiene mucho para marchar hacia adelante. Esto, desde luego, mediante lo que repite el licenciado Núñez, el ejercicio ético del poder y el ejercicio ético, ¿verdad?, por parte de la sociedad, para que las políticas públicas embonen correctamente. De modo que eso es de lo que necesitamos hacer en Tabasco, y con eso sí vamos a poder marchar. Lo demás es seguir una política del desorden, de la ocurrencia, ¿verdad?, que eso, desde luego, en muchos causó el desastre que de los años anteriores, de los años que ya pasaron, afortunadamente.
Acaba de decir algo importantísimo con eso de la política del desorden, y ese es el trabajo que tiene que hacer ahora el instituto, y no solamente desde el ejercicio ético del poder, sino también de la sociedad, porque de repente hubo una complicidad entre unos y otros, y hoy en día pues Tabasco ya no está dando para más, para seguir en este comportamiento. Entonces, si bien al instituto le corresponde la parte del poder público, ¿cómo trabajar con la sociedad en este ejercicio de ética? Es correcto, Ileana. Nosotros hemos insistido en abrir precisamente el instituto. Hay 25 institutos en el país. Cada uno tiene perfiles diferentes, sobre todo de gobernadores. En el caso de Tabasco, bueno, el licenciado Núñez es un agente que es por cuarta vez consecutiva consejero nacional del INAP. Entonces, que precisamente cumple 60 años. Y nosotros creemos que tenemos que apostarle mucho a la profesionalización, pero no de moda, sino continua. Y sobre todo los mandos medios altos deben de estar capacitados, deben de estar listos para ejercer precisamente el servicio público con ética, como decía aquí el maestro, y sobre todo, algo muy importante, ser eficientes, ¿no? Y la sociedad tiene una corresponsabilidad también, porque antier lo platicábamos con el Dafni, que vino muy cercano a la maestra, amigo del doctor Miguel Limón Rojas, que vino a darnos la conferencia. Él platicaba del tema de Finlandia, ¿no? ¿Por qué? Le preguntan a una ministra, ¿por qué la educación en Finlandia está a estos niveles y el índice de corrupción es menor y todo? Bueno, y se empezó a reír ella y le dijo, nos llevó 40 años, gracias a Dios, dice. Entonces, bueno, esto se tiene que ir sembrando. Tiene que seguir caminando. Así es, poco a poco, y como decía atinadamente la profesora, lo que hacía Lácides era un poco eso también, ¿no? Ir sembrando la semillita, que la vamos a ver germinar más adelante, ¿no? Lleva su tiempo, pero tenemos que ser constantes y sobre todo involucrar a la sociedad, que la sociedad participe. El YAP de Tabasco se ha abierto precisamente con este tipo de premios, como el premio del licenciado Mario Trujillo, se abre a todos para que participen. Nosotros, dentro de los premios que damos, si alguien tiene alguna publicación, algún libro que esté generando, nosotros se los publicamos, claro, de eso se trata precisamente, ¿no? Yo creo que la única manera de que el Estado salga adelante es el tema educativo. Sí, tenemos que educarnos todos, pero no nada más los servidores públicos, ¿eh? Bueno, sí es una parte interesantísima que también hay que reconocer, sí. Esta parte de los alcaldes, los temas que han puesto ustedes sobre la mesa, el presupuesto base cero, la administración, la preparación para poder llevar adelante a un municipio, ¿no? Digo, sí, entiendo la parte en donde todos nos tenemos que involucrar en la educación, pero hoy cojeamos en esa parte administrativa, principalmente los municipios. Sí. Y ustedes han puesto ahí precisamente a los alcaldes, dedo, ¿no? A los electos. Sí, ya empezamos con los alcaldes electos, tuvimos 2 encuentros. Uno, primero, se trajo gente especializada, técnicos del INAP nacional, y por otra parte, luego se hizo un encuentro con secretarios, que es inédito, con secretarios y organismos sectorizados y los alcaldes, para ver qué hacen las secretarías, qué están haciendo, cómo operan, qué programas son concurrentes y cómo pueden coadyuvar con los alcaldes. Eso lo estamos haciendo, ahora nos va a tocar con diputados, que es muy importante también. Yo le apuesto mucho a la profesionalización. Yo creo que, yo les quiero decir, mi primer trabajo que tuve, mi jefa, la tengo al lado de mí, fue en educación, como asesor jurídico. Ahí me tocó trabajar con ella y aprender y saber que le tienes que dedicar mucho tiempo al servicio público, no a servirte, a servir. No, constancia. Y entonces la profesora se iba a 2, 3 de la mañana y nosotros pues igual, ¿no? Teníamos que irnos a esa hora, ¿no? Porque es eso, es la entrega que uno tiene que tener, ¿no? Es la convicción de que eso se ha ido perdiendo, desafortunadamente, se ha ido perdiendo y tenemos que recuperarlo. Y un granito de arena que se ha venido aportando es el instituto, ¿no? Sí. Y sobre todo retomándolo desde la óptica y la visión de don Mario, de generar cuadros. Necesitamos más cuadros, gente profesional en el servicio público. Entonces eso no es de la noche a la mañana, ¿no? Bueno, y en ese sentido, ¿hay alguna manera de involucrar seriamente a estos personajes? Porque pues de repente podrían no asistir a estas capacitaciones porque realmente no hay nada que los obligue más que un compromiso moral y ético, ¿no? Entonces, sí.
En ese sentido, ¿cómo los estás palpando a nuestros queridos políticos? Les pongo un ejemplo que lo decía ahorita la profesora. Los alcaldes electos. La convocatoria la hicimos en Paraíso. Llegaron 16, por obvias razones, ¿no? Centro todavía no está definido, pero lo increíble ahí, llegaron con su staff, con 3 de staff, que obviamente ellos consideran que van a estar dentro de su equipo, y participaron 2 días. Y lo interesante aquí fue que el gobernador estuvo los 2 días, de 8:30 de la mañana a 9 de la noche, los 2 días en Paraíso. Jornadas intensas. Sí, y estuvieron ahí, bueno, vino un amigo de la profesora, el doctor Chávez Presa, gente de gran nivel, a nivel nacional, que es técnico, es político y es académico. Entonces, reunió muchas cosas, la gente estuvo muy atento, pero además les dijo algo muy sencillo: no tratemos de descubrir el hilo negro. Hay un plan nacional de desarrollo, hay un plan estatal de desarrollo, pues hagan una alianza, súbanse a esos planes, a lo federal, a lo estatal, súbanse, porque si no, luego vienen las improvisaciones. Inventar. No, y ahorita, como viene la situación, surge. Claro, como No, y viene además, la situación además económica, es algo ¿no? que les conviene, porque es la manera de conocer los diferentes mecanismos que existen para bajar recursos. Ya por lo menos que sea por la parte del interés económico que Sí. lo hagan, ¿no? Además, ahí ya una arregladita en la parte ética. Y bajar los pocos recursos que vienen. Sí. Y administrarlos de manera va a estar apretadita. eficiente. Sí, rendición de transparente. cuentas, transparencia, que es muy importante, pero además yo la verdad el ejercicio fue muy bueno, yo lo vi muy bien, la participación de ellos, yo tengo entendido que ya han tenido acercamientos con las delegaciones también federales, hablamos del tema de protección civil muchísimo y se les dijo claramente que tienen que delinear bien el perfil de sus servidores públicos, que eso es muy importante, darle continuidad a la gente que sabe, la gente técnica, y sobre todo el tema de proyectos, que bien lo decía Gabriel. Si no tenemos proyectos, no hay recursos. Por supuesto. Entonces tenemos que saber hacer proyectos. Y de la mano con el Instituto de Transparencia, la parte de administración pública, ¿cómo están trabajando? Participó Transparencia, participaron la delegación, vinieron de Banobras, vinieron de Hacienda, estuvo la presidenta del ITAIP, también participando, todos. La verdad es que fue un encuentro muy bueno, eso fue, un encuentro muy bueno. Luego tuvimos otro también de 3 días y ahorita les comentaba yo que vamos con diputados. La gente que cursa la maestría en Administración y Políticas Públicas en el instituto son servidores públicos en su mayoría que tienen capacidad de decisión, que eso es muy importante para nosotros. A lo mejor se puede escuchar muy elitista, pero necesitamos gente que tome decisiones y que sepa tomar decisiones. Entonces, son subsecretarios, directores generales, hay diputados, ahorita nos pidieron presidentes municipales participar, hay secretarios, y se abrió el doctorado, es el único estado que lo tiene con doble grado, con gobierno y administración pública, con el INAP, y en octubre, ahorita la otra semana, arrancamos la de auditoría gubernamental, que es fundamental para Tabasco, es fundamental. No tenemos buenos auditores, necesitamos preparar gente. Sólidos. Así es. Sólidos La auditores. parte de la auditoría. Oye, la parte esta de planeación, que ya para que pasemos al tema toral de la mesa, nada más que a mí me queda una duda. Muchos de los municipios y muchos de los organismos pueden acceder a recursos de organismos internacionales o nacionales, que estén involucrados con el cambio climático, que están involucrados con el desarrollo ambiental y muchas otras cosas más, en materia de protección civil, por ejemplo. Eso también lo llevan, Ángel, para que ellos sepan cómo diseñar sus proyectos y poder acceder a estos recursos. Por supuesto. Además hay una coordinación general que tiene el gobierno del estado, que encabeza Carlos Hernández, hasta donde tengo entendido, que es de Planeación y Desarrollo Regional, y nos explicó cómo pueden acceder a esos recursos. Sí, por supuesto, es importante. Tiene que ver con necesitamos hacer más con menos, pero tenemos que ser eficaces y con buenos proyectos. Vamos a hacer una pausa, Ángel, y me gustaría, regresando, ya entrar un poquito más al tema de don Mario, pero también cómo darle seguimiento, cada cuánto van a reunirse con los alcaldes o seguir las capacitaciones, pero después de la pausa. Gracias. ¿Te parece? Hacemos una pausa, es miércoles de Mesa Redonda, el tema, hablemos de Mario Trujillo, volvemos. Miércoles de Mesa Redonda,
Comuníquese con nosotros y deje sus comentarios al número 312-3699. Regresamos. Ya estamos de regreso de la pausa comercial, estamos en este miércoles de Mesa Redonda, hoy en una edición especial, estamos transmitiendo desde las 3:30 de la tarde el programa de la Mesa Redonda. El tema, hablemos de Mario Trujillo, hablemos de administración pública. Hemos estado a lo largo de esta media hora hablando de la importancia de sentar bien las bases en el tema de la administración pública, de la transparencia. Hablamos de cómo inició el instituto hace 42 años y, bueno, últimamente hablamos sobre las capacitaciones que ya se dieron con presidentes municipales en torno al tema. Vienen con diputados, la presencia del gobernador del estado con el interés de que haya un nivel sano en el manejo de las finanzas públicas. Y yo te preguntaba, Ángel, para ya pasar al tema de Mario Trujillo directamente, el seguimiento a estas capacitaciones, que no se quede nada más en el, bueno, ya conocieron, ya estuvieron 2 días, ¿cómo saber como instituto que están aplicando lo que aprendieron ahí? Bueno, lo importante aquí es un primer encuentro, es la primera vez en la historia que se juntan 5 partidos como en alcaldes, que eso es importante, la pluralidad. La parte política y que todos están jalando para lo mismo. Tenemos que jalar para desarrollar el Estado, si no, esto no va a caminar. Entonces, se hace este encuentro y a partir de finales de octubre y noviembre vamos a empezar con talleres. Tú lo dijiste hace ratito atinadamente, Gabriel. Presupuesto base cero, porque así vienen los lineamientos de Hacienda, armonización contable, temas muy específicos, transparencia, rendición de cuentas, es la parte que sigue. Ahorita vamos a arrancar la MAP de nuevo, precisamente el fin de semana que viene, la maestría, y ya hay equipos de trabajo de los que van a entrar de los alcaldes electos inscribiéndose en la maestría. Ya con nosotros tenemos constantemente los talleres de presupuesto base cero, todos le han entrado, hasta las mismas universidades, la UJAT, ya nos tocó capacitar a la UJAT. El prestigio que tiene el Instituto Nacional de Administración Pública, el claustro docente que tenemos nosotros, nos permite precisamente brindar un buen servicio, ¿no? en ese sentido. Y los alcaldes han mostrado esa voluntad. Ahorita vamos a empezar con algunos alcaldes sobre integración de equipos. Es lo primero que se tiene que hacer. Sí, claro, por supuesto. A la Headhunter. O sea, no mi amigo, mi compadre. Esa es la parte que ojalá y cambie, que haya competencia. Dijiste un tema fundamental, son 5 representaciones políticas. Sí. Ojalá y estas 5 busquen hacer, a ver quién saca más gallos rumbo al 2018, pero que eso nos permita a los ciudadanos, a los de abajo, tener elementos de prueba, tener desarrollo en los municipios, en las colonias, en cualquier parte, para que podamos también tener elementos a la hora de ir a la urna. Ojalá y sea de competencia estos 5 elementos que acudieron políticamente y oportunamente a la capacitación. Sí, ellos hay un buen ánimo de participar con el instituto, se han acercado mucho, están pidiendo que trabajemos con ellos precisamente en sus planes municipales de desarrollo, porque también tiene la parte de consultoría, sí, claro, la institución, y sobre todo, reitero, lo de presupuesto base cero. Hay que empezar de cero, viene una etapa complicada, por una parte buena, porque bueno, la reforma energética esperemos que dé buenos resultados, y por otra parte, que yo creo que sí va a ir caminando, ¿no?, con esto de la ronda 1, la otra parte es precisamente la capacitación, de la mano. Tenemos que estar listos para este segundo, tercer boom petrolero, sí, que se va a dar y que tenemos que aprovecharlo, tenemos que aprovechar esta ola que precisamente, entrando un poquito en el tema de don Mario, pues él lo supo aprovechar en su momento, porque fue un gran gestor a nivel federal, cuando Echeverría, y bueno, ahí está el Plan Chontalpa, que se detonó la parte precisamente de la obra pública y sobre todo le apostó mucho al tema educativo. Entonces, bueno, yo creo que eso es muy importante para nosotros. Bueno, pues ahora sí hablemos de Mario Trujillo. Yo le decía a Ileana antes de la mesa redonda que esta iba a ser una buena experiencia y así me la saboreé. Desde un principio. Te va a tocar, yo mira. No, yo. Desde un principio así me la imaginé. Porque pues es platicar de un personaje, ¿no?, importante en Tabasco. Pero platicar desde el lado de la parte también humana, de la parte familiar, del hombre,
que finalmente es el que lleva mediante sus valores, su formación, a dar estupendos ejemplos o resultados en materia de administración. Y entonces, desde que me imaginé la plática, me la imaginé con usted, profesora, con todo respeto. A ver. Hablemos de Mario Trujillo. ¿Quién es Mario Trujillo en la persona de Graciela Trujillo? Bueno, miren, yo les voy a decir, y creo que a lo mejor no seré sumamente objetiva, porque me va a ganar la pasión, el amor, el cariño, el respeto, la admiración, pues me va a ganar todo eso. Eso se trata. Y entiendo que, bueno, cada quien ve las cosas según el cristal con que se mira, y yo puedo verlas desde un cristal maravilloso. Mi padre fue un padre extraordinario, un hombre que nos inculcó siempre muchísima responsabilidad, el luchar por lo que deseábamos hacer, por lo que queríamos hacer, lo que fuese, pero que lo teníamos que hacer bien. Fue un hombre con un optimismo impresionante en los momentos, quizá momentos difíciles que pasa cualquier familia, cualquier ser humano, y nosotros veíamos el momento difícil, estando muy chicas. Mi papá siempre tenía una actitud positiva. No se preocupen, mañana se resuelve y vamos adelante. Esto fue un tropiezo, vamos a seguir. O sea, fue un hombre que desde que yo lo recuerdo al hombre, al padre amoroso, al marido extraordinario, amante de su mujer, al hombre amigo, entrañable amigo, al hombre que amaba México y evidentemente amaba Tabasco, un bohemio, le encantaba la fiesta, le fascinaba la fiesta, su guitarra, cantar hasta altas horas de la madrugada. Yo creo que ahí se lo heredé. ¿La cantaba? Sí, me encanta la fiesta. Y bueno, fue un hombre que nos hizo una familia preciosa, un matrimonio ejemplar. Para mi mamá, cuando muchas veces le reclamamos, oye, pero ¿por qué te vas con mi papá? O sea, porque tu papá es primero que todo. Ustedes no existirían si tu papá no estuviera aquí conmigo. Entonces siempre le dio la prioridad al marido. Recuerdo de muy chiquillas, cuando mi papá todavía venía todas las temporadas de Zafras al Ingenio Santa Rosalía, que era pues de la familia, y luego mi papá se quedó, lo hereda él. Nosotros estábamos muy chicas, estudiábamos en México. Entonces mi papá y mi mamá se venían a la Zafra y muchos meses para rehabilitar la fábrica. Nosotros nos quedábamos en México con mi abuelita y ellos iban y venían, pero mi mamá al lado. Fue un hombre excepcional, fue un hombre con una calidad humana, con una rectitud en sus cosas, pero con una visión siempre de búsqueda, de encuentro, de siembra, de generar, de crear. Y pues como hija yo les puedo decir que tuve la mejor herencia, que fue su ejemplo, que fue el habernos inculcado a todos un amor enorme a México y enorme a Tabasco. O sea, yo amé Tabasco y amé México a través de mi papá. Respeté a las instituciones, respeté a mi país, respeté a México a través de lo que yo viví con él. Y bueno, sí, soy muy muy de que me envuelvo en la bandera, pero pues es algo que con lo que yo crecí, en lo que yo viví, con lo que yo viví, con lo que yo pues entendí lo que era la responsabilidad de ser en cualquier ámbito que te corresponda. Y fue algo que nos inculcó, o sea, donde estés, tienes que hacerlo con rectitud, con ética, con compromiso y con pasión. Y yo lo vi en todas sus actividades, como abogado en su despacho, como industrial en Santa Rosalía, como político. Así lo vi siempre, entregado en cuerpo y alma a lo que hacía. Con alegría, era un hombre muy alegre, mucho optimismo, mucha alegría. Así fue como lo conocí y así fue como lo recuerdo. En esta parte de su personalidad, de crear y de enseñar,
al interior de la familia, como nos estás platicando, pero también hacia afuera, estas generaciones de políticos tabasqueños, la verdad es que se podría decir que es un antes y un después de Mario Trujillo. O sea, y con ustedes, ¿qué había en él que formaba estas nuevas generaciones, desde la familia con sus hijos, sus hijas, y hacia la parte pública, estas nuevas generaciones? ¿Qué había en él? Liliana, yo creo que lo más importante es el ejemplo. Okay. O sea, todos podemos hablar precioso, decir maravillas, hablar de lo que deberíamos de ser, hablar de la ética, pero si no eres congruente en el decir y en el hacer, pues simple y sencillamente no formas. Mi papá era congruente, pensaba, sentía, decía y hacía exactamente lo mismo. Entonces yo creo que con eso fue como él logró ir formando no solamente en el seno familiar a sus hijas, evidentemente ayudado por su mujer, mi madre, que fue para él un pilar enorme, pero yo creo que fue lo mismo que hizo a lo largo de su trayectoria política. Cuando él llega aquí a Tabasco, es un hombre pues relativamente muy joven para aquellas épocas, y mi papá llega de 49 años al gobierno. Claro. Él cumple 50 años habiendo tomado posesión 20 días antes. O sea, era un hombre muy joven para esas épocas. Ahorita ya vemos que los políticos, sí, pero en aquella época era muy, muy joven, y le apostó a la juventud, y le apostó a formar cuadros. Y efectivamente su gobierno lo inicia con personas con responsabilidad, con madurez, con experiencia, como pues aquí no me dejará mentir, pero pudo haber sido don Pablo García Ábalos, don Arístides Prats, pero que yo recuerde, los demás eran puros chavos de 22, 23 años, todos, en finanzas, en la particular, bueno, el propio gobernador Núñez, Xemanel Carrera, Chelalo Beltrán, Juan Rodríguez Prats, Máximo Evia, Humberto, que estuvo un tiempo porque luego se fue a hacer una maestría, los presidentes municipales que eran muy jóvenes, la primera mujer de Tacotalpa, la primera alcaldesa en Tacotalpa, pero eran gentes muy jóvenes, 23, 24 años, que los fue formando y los fue creando, y bueno, y pareciera mentira, pero pues son los políticos que siguen. Sí, claro. Los otros han sido como aves de paso sexenales, ¿no? Formado eso. Y estos fueron constantes. personas que se formaron dentro de la política y que continuaron. Yo pudiera pensar que fue un poco la congruencia de mi padre, ¿no? La que los guió, la que los formó en ese camino. Y bueno, de alguna manera, muchos se quedaron aquí, por ejemplo, Cheveto del Rivero, que también fue gente muy cercana. Bueno, hizo ya, aunque salió muchos años de Tabasco, regresó a Tabasco. Bueno, todos estos jóvenes de aquel momento, hoy ya maduros políticos, pues se formaron allí, se formaron en esa administración, en esos 6 años. Le apostó a las juventudes, le apostó a las nuevas generaciones, le apostó a hacer escuela, a crear cuadros, porque vemos que mucha gente hoy busca la experiencia, ¿no? Y luego los chavos dicen, pero pues ¿cómo tengo experiencia si no me das trabajo? Y don Mario se atrevió. Rompió paradigmas, yo creo. Allí rompió paradigmas, y de allí inclusive la creación del Instituto de Administración Pública. Yo creo que pensó que, bueno, se estaba dando esta oportunidad, pero que de todas formas se tenía que seguir profesionalizando a las personas. Entonces es cuando se crea el instituto, que lamentablemente en este país, porque no es exclusivo de Tabasco, las cosas no permanecen, no hay continuidad. Yo siento que puede haber administraciones con errores y con aciertos. Entonces, lamentablemente, como que cada sexenio se innova, se inventa el hilo negro. Afortunadamente, en este momento, el gobernador Núñez le ha vuelto a apostar al instituto porque lo conoce. Sí.
como decía el señor Solís, bueno, ha estado de consejero nacional en muchas ocasiones. Entonces sabe lo fundamental que es un instituto de estos. Yo veo que Núñez, bueno, nos ha tocado estar en gira, trae esta parte de Mario Trujillo, de involucrar a los chavos. Yo de repente veo la parte más cercana a Arturo Núñez. Son jóvenes. Son jóvenes. Sí. Y entonces, y platicando con él, ahí tienes, me ha contado 10,000 anécdotas, desarrollo económico, turismo, son gentes jóvenes. Los más cercanos, y platicando con él, precisamente habla de esta herencia del trabajo con Mario Trujillo. Y hoy continúa. Y son chavos que además los vas a ver a futuro. Sí. Esos chavos los vas a ver en la política. Porque en realidad las cabezas pueden cambiar, el gobernador, los presidentes municipales, pero la estructura administrativa de la vida pública en todos los países desarrollados es de largo aliento. Se van preparando, se van profesionalizando, pueden mover el de arriba y sus piezas, pero la administración pública no se ve comprometida en esos cambios cada 3 años, cada 6 años. Los desarrollos, los proyectos tienen continuidad, que es lo que nos cuesta en este país cada cambio de trienio y de sexenio en cuanto a volver a empezar. Vamos a hacer una pausa, señor. Ya nos estamos aquí emocionando. Antes de que nos emocionemos, vamos a hacer una pausa. Miércoles de Mesa Redonda, hablemos de Mario Trujillo. Miércoles de Mesa Redonda. Comuníquese con nosotros y deje sus comentarios al número 312-3699. Regresamos. Hablemos de Mario Trujillo. Es la mesa redonda especial que hoy transmitimos para ustedes, como una iniciativa también del Instituto de Administración Pública del Estado de Tabasco, para poder adentrarnos en lo que dejó Mario Trujillo García como gobernador de Tabasco, pero también con lo que dejó y lo que decía oportunamente la profesora Graciela Trujillo, que hoy nos acompaña, su hija, en las nuevas generaciones que forjó de políticos que hoy, o que a la postre, son quienes han estado al frente de la administración pública durante años y a través de diversas trincheras, desempeñando la labor política y la labor administrativa. Y en la pausa, precisamente estábamos hablando de estas nuevas generaciones de personajes que recordamos y que hoy los vemos también muy activos, ¿no? Todavía en la política, como un Juan José Rodríguez Prats, como un Chelalo Beltrán, que acaba de involucrarse también en el trabajo en Morena, como Cheveto del Rivero, que también es muy activo, y muchas otras personalidades. Y hablábamos, maestra Graciela y Ángel Solís Carballo, presidente del IAP, sobre Mario Trujillo, también el hombre del despacho, el hombre que no se dejaba, y por lo que me han dicho, ya usted me confirmará, no se dejaba nada más influenciar por su primer círculo. Iba directo al contacto con la gente y con el pueblo, y con esa parte de trovador y bohemio, que de repente hasta en la calle le decían, échate una, Mario, y se la echaba, y cantaba, pero también eso le permitía tener el pulso de lo que estaba sucediendo en el estado de Tabasco, e impulsar nuevas estrategias. Iba al mercado, iba a los cafés y hablaba con la gente, profesora. Cuéntenos de esta parte de don Mario y luego ya vamos a la parte de la feria y la parte del despacho. Bueno, efectivamente era otro Tabasco, también hay que reconocerlo. Más chiquito. Era otro Tabasco, eran tiempos muy diferentes a los que estamos viviendo ahorita, pero sí, él se daba el tiempo de salir y de conocer de primera mano el sentir de la población. Él, aunque tenía sus reuniones permanentes, sus evaluaciones permanentes con sus funcionarios, él salía mucho a la comunicación directa, en los municipios, aquí mismo en Villahermosa, que era pues como hasta ahora se concentraba el mayor porcentaje de la población. Y entonces comentaba mucho, se iba al mercado, desayunaba en el mercado, y conversaba con las gentes, iba al Café Casino, que en aquella época era así como que el punto de reunión, no solamente de los políticos, sino los políticos, los ganaderos, en fin. Entonces, esto también a él le permitía que en el momento en que se le planteaba algún asunto, sabía si verdaderamente era así o no era así. Y esta calidez que él tenía, esta característica de ser tan franco, tan abierto, la gente se le acercaba mucho. Yo, por ejemplo, les puedo decir, mi padre muere en el 2007, pero sale del gobierno en el
no, en el 76, diciembre del 76. Ajá. A la fecha, hay personas que me encuentran en la calle y me cuentan algo de mi papá o algo de mi mamá. O sea, hasta ahorita yo sigo cosechando lo que él sembró. Y eso es verdaderamente maravilloso. Es una persona que pasó, terminó su administración, siguió estando en Tabasco, nunca se fue, y siguió cosechando esas amistades. Y toda esa cosecha, la sigo cosechando yo también. Porque es maravilloso encontrarte personas que no tienen la menor idea de quién es, pero que te hace la referencia que mi papá lo ayudó, o que colaboró con mi papá, o te hace algún comentario de mi papá. Y esto yo creo que para mí es la mejor herencia que me pudo haber dejado. ¿Qué valores? Independientemente de la formación que nos dio, independientemente del gusanito que me metió a mí por la administración pública, no tanto la cuestión política electoral, sino la administración pública, que nace en mí a partir de él, la herencia del amor y del respeto y del reconocimiento que mucha gente tabasqueña le tiene. Bueno, evidentemente no estoy diciendo todo el pueblo de Tabasco, No, pero sí puedo decirles que yo recuerdo cuando lo despidieron, fueron cenas, reuniones, fiestas, llantos, durante casi un mes y pico antes de que terminara, porque la agenda estaba llena. O sea, son cosas que no se olvidan nunca. Qué bonita parte. A Nos ver, decía, la parte del despacho, de el la despacho, parte el privada. gabinete, la parte cercana de don Mario, los alcaldes, ya la parte administrativa, ¿cómo la veía usted, maestro Ruiz? Bien, el licenciado Mario Trujillo, pues era una personalidad, realmente, se dice que el político tropical es un político alegrón, pero además un poco irresponsable, todo lo contrario. El licenciado Mario Trujillo fue un hombre congruente en su discurso y en su quehacer político. De modo que sí tenía la cualidad de la alegría, de ejercer el poder también con alegría, pero con mucha responsabilidad. Cuando él llega al poder, Tabasco, los años anteriores habían sido de una gran convulsión política. Los estudiantes, que entonces a mí me correspondió ser también dirigente político estudiantil, participamos muy activamente en aquella convulsión política. Cuando el licenciado Mario Trujillo asciende al poder, en Tabasco se da un movimiento de unidad con su gobierno, y todo empieza a marchar como lo deseábamos los tabasqueños. De modo que a algunos jóvenes, en mi caso, a mí me correspondió ser director de asuntos jurídicos de la Liga de Comunidades Agrarias, y él no solo pues despachaba los asuntos de gran relevancia, también daba audiencias a campesinos en la Liga de Comunidades Agrarias, en el edificio. Ahí llegaba él a dar audiencias continuamente. De modo que no solo pues atendía los asuntos pues de alto relieve, era un hombre en contacto con la gente, con los empresarios, con todos los sectores de la sociedad y con los sectores de abajo también. Pero una gente con gran visión, no solo por venir, pues, como lo ha dicho pues la maestra Graciela, que obviamente que lo conoció tanto, ¿verdad? Él venía de la agroindustria y por eso tuvo esa visión para hacer, por ejemplo, del Plan Chontalpa, un gran experimento social, pero que tuvo un conductor aquí, que fue el licenciado Mario Trujillo. Antes de ser gobernador, pasó aquí como una etapa como la que se pasó ahora con el licenciado Núñez, ¿no? Electo a medio año y va a tomar el poder hasta el año siguiente. ¿Qué hacer en esos 6 meses, no? Sí. El licenciado Mario Trujillo fue a Centroamérica, fue a otros países a ver proyectos
¿verdad?, de desarrollo agropecuario para el gran compromiso. ¿Cómo hacer verdaderamente al Plan Chontalpa? No solo pues un proyecto de gabinete, sino un proyecto verdadero de desarrollo. Y eso fue en su época, ¿verdad? El Plan Chontalpa tuvo unos alcances formidables. Y a mí pues me tocó estar en contacto en ese aspecto porque pues digo, fui jefe del departamento jurídico de la Liga de Comunidades Agrarias, de donde era el dirigente era el doctor Eugenio Amat, también entonces una gente joven, don Manuel Yergo, que era el oficial mayor, también gente joven como el licenciado Rafael Torres Márquez, que luego fue presidente de Cunduacán. Y así pues, pero aparte pues de que estuvimos en ese contacto en la CNC, pues yo francamente no era una gente muy cercana a él. Sin embargo, fue una gente con ejercicio de una política de inclusión, no de una política, ¿verdad?, de claustros, una política cerrada, solo a gobernar solo, como un equipo, sino a gobernar para todos, a gobernar con oportunidades, a gobernar, ¿verdad?, con esa inclusión. De modo que así me dio también esa oportunidad de ser candidato a la presidencia municipal de Nacajuca de 1974 a 1976. Y tuve grandes apoyos y pues afortunadamente uno de sus grandes logros, que enumerar los logros del gobierno del licenciado Mario Trujillo pues es innumerable, porque por ejemplo nosotros tuvimos pues prácticamente la carretera de Villahermosa a Nacajuca, pues sí, más o menos ya estaba hecha en camellones y aquellos puentes improvisados, pero realmente no era transitable todo el tiempo. Fue en el gobierno del licenciado Trujillo que se construyó definitivamente, se hizo la pavimentación. 27 puentes. 17 puentes. Para llegar 20 kilómetros Sí, a Nacajuca. así es. Y eso pues, cosas que ningún gobierno anterior había logrado. Híjole, que luego, Y quién fue, sabe si los de ¿verdad?, adelante que siguieron nos metiéndole a vinculó. todo eso. Para llegar a Nacajuca de González Villahermosa Pedrero, había ¿ya? que salir y pasar, dar la vuelta por Cunduacán, Jalpa y llegar a Nacajuca. No se podía llegar de Nacajuca a Villahermosa. Directo. No había tanta agua esa nos divide. posibilidad, siendo el trayecto más corto. Sí, claro. Y sí, no se sí, podía sí. hacer. Y con Entonces, don Mario se pudo. Claro que sí se pudo. Qué interesante esta parte, ¿no? Son 20 kilómetros, es que prácticamente un puente por kilómetro. Pues casi sí, porque me acuerdo ¿No? que eran 17, 17 Sí. puentes. 17 puentes. Y dice, pero ¿cómo 17 puentes en casi 20 kilómetros? ¿Cuántos Sí, serán? Un pedacito. Lo que es la carretera, A lo mucho ya 40 de Tierra Colorada a Nacajuca, pues ¿cuánto es ese tramo? Claro. ¿Verdad? Cuando estabas platicando de tu infancia y cómo se venían tu papá y tu mamá aquí a Tabasco, a ese Tabasco me acordaba que era ese Tabasco incomunicado, donde no había puentes. Bueno, mira, nosotros llegábamos a Algas. Santa Ajá. Rosalía. Bueno, hacíamos 2 días de viaje, pero cuando llegamos a Santa Rosalía, se suponía que lo más cercano era Cárdenas. Sí, claro. Mi papá se venía a caballo para ver lo del banco y todo. Y lo ¿A máximo de caballo? nosotros era poder ir a la playa, pero que era paraíso. O a casa de lo que decíamos mi tío Otto Walter a la... De Comalcalco. los Comalcalco. Teníamos que salir a las 8 de la mañana y a lo mejor llegábamos como a las 4 o 5 de la tarde. Ajá. No había carretera. Entonces nos salíamos en unos jeeps, cada uno nos atascábamos, llegaba el tractor de caña de azúcar a remolcarnos. sacarlo. Y así nos íbamos hasta que llegábamos, Es que saliendo ese a del las 1 de la Tabasco. mañana, llegar a las 5 o 6 de la tarde a Comalcalco. O sea, Que Y ahorita ahí llegas pernoctaban. ahí, y ahí se nos quedaban. quedábamos a Pues sí. dormir, pero estoy hablando de, bueno, hace muchos años. Pero ese era el Tabasco, Sí. es el Tabasco que yo conocí, que yo viví. De la comunicación en Panga era. Sí, bueno, El Tonalá había que venías pasarlo en Panga, Venías en el- Panga, todo venías en Panga. Coatzacoalcos. desde luego. Y que cuando él terminó era otro.
¿no? Ese Era es el que otro tú Tabasco. conociste y que cuando él terminó... Bueno, no. Ya empezó- después, digo, no sé, Bueno, y luego llega Leandro efectivamente y empezó a González cambiar, claro, empezó a cambiar, evidentemente con los años, y hubo pues un desarrollo y buenos gobernadores que detonaron. Madrazo. Lamentablemente el anterior a mi papá, bueno, tiene todo el problema estudiantil como él maneja, y también un rompimiento con don Carlos. Ajá. Entonces esto estancó mucho el estado, estaba muy desunido, pero bueno, ya era también otro estado. No era el Villahermosa que conocemos, porque no me dejarán mentir, y para eso está la historia. Pero cuando yo llegué aquí ya a vivir a Villahermosa, digo, estaba pavimentado el centro de la ciudad, Paseo Tabasco, Paseo Sumacinta, pero ninguna de las calles laterales que salían Pavimentos. estaban pavimentadas, y la Quinta Grijalvo estaba pavimentada hasta la puerta de la Quinta. El resto de lo que era entonces Marco Díaz, hoy creo que es Plutarco Elías Calles, era puros lodazales. Esta avenida de aquí eran puros lodazales. Méndez. Potreros, decían, ¿no? Sí, bueno, entonces realmente ahí En empieza un establos. poco toda la pavimentación de Villahermosa, toda la siembra de los macuilís y los guayacanes, el periférico. Y eran proyectos que a la larga le iban a dar sustentabilidad a la gente, ¿no? Desarrollo. De repente, a lo largo de los años se fue convirtiendo la inversión pública en más como de beneficio electoral. Te daba a andar el pescado, y Mario Trujillo era de enseñar a pescar, ¿no? Y Era más de proyectos enseñar a pescar. que Sí había infraestructura, efectivamente, necesitaba haber infraestructura. Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, lo que ahorita es el reclusorio, estaba donde está desarrollo social. Ajá. Y lo que era finanzas, sí. Lo que es finanzas ahorita. El Paso de la Sierra. Por ahí estaba el reclusorio, bueno, un reclusorio muy viejo, se hace ese nuevo reclusorio que la verdad, pues, tiene ya varios años, porque desde el reclusorio que existe, pues, es desde ahí, es desde la época de mi papá. Ciudad Industrial. La ciudad industrial, bueno, la creación del colegio de bachilleres, la creación del Instituto de Administración, el tecnológico de Villahermosa. Enseñar a pescar. Y sí hubo infraestructura, por supuesto que hubo infraestructura, fue el periférico, fueron muchas otras, Avenida Gregorio Méndez, claro. O sea, sí hubo infraestructura, pero se le apostó mucho a la educación a través de evidentemente, se creció también en escuelas. ¿Mandé? En escuelas se creció. Se creció mucho en escuelas. Sí, pues yo recuerdo preescolares, pues estaban las guarderías aquí que había creado don Carlos Madrazo, y dos o tres jardines federales. Sí. Y en cada cabecera municipal, no en todas, pero en la mayoría de las cabeceras municipales había un jardín de niños. Nada más. Hasta ahí llegaba la cosa. Nada más. Híjole. Y así continúa en muchos lugares, ¿eh? Hasta la fecha, bueno, y con CONAFE y con la SEBA, y más o menos ha ido extendiendo la parte de darle preescolar a los chiquitos. En ese aspecto, Tabasco, ajá, a lo largo de los años le apostó mucho a la cobertura. A la cobertura. No hablo lamentablemente de la calidad, pero a la cobertura. Y llega hasta la fecha, se cubre prácticamente, o sea, es de los porcentajes más altos, sí, de cobertura en los diferentes niveles, los tiene Tabasco. Me decía también usted de infraestructura, de remodelación. Sí, es lo que decimos, ¿verdad?, de la visión que tenía el licenciado Mario Trujillo. Claro, nosotros podemos enfocar a obras de infraestructura vial que necesitaba Villahermosa, ¿verdad? Pero Villahermosa en sí, históricamente tenía un reto. Pues el nombre, una villa hermosa, pero le faltaba hermosura a la ciudad. Y eso se lo dio el licenciado Mario Trujillo. Y hay que reconocer, hay obras que se hacen porque la ciudadanía las demanda, pero esa no la demandó nadie. Esa fue la visión del gobernante, darle ese carácter a Villahermosa de ser verdaderamente una ciudad hermosa. Ese centro histórico es realmente, por algunas circunstancias me ha tocado conocer otras remodelaciones de ciudades, ¿verdad?, de centros históricos, pero pues yo no sé si por localismo, pero me ha gustado más lo que hizo la obra del licenciado Trujillo de aquí de Villahermosa. Realmente es algo
que nos enorgullece, les da una belleza y a un sello característico a nuestra ciudad. Eso es lo que la distingue. Bueno, vamos a hacer una pausa, señor, y regresando, Ángel, Feria me está gustaría hablar pendiente. contigo, sí, de la parte de la feria y de esta parte de poder identificar a los proyectos a los que valdría la pena darle continuidad, si está en el pensamiento de estas nuevas generaciones de presidentes municipales, diputados, que se están capacitando a través del instituto, el tema de la continuidad, ¿cómo ven ellos, no? Regresando de la pausa, ¿te parece? Claro. Les recuerdo que se pueden poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales, en Twitter y en Facebook como Fórmula Tabasco. Hacemos una pausa en este miércoles de Mesa Redonda. Hablemos de Mario Trujillo. Miércoles de Mesa Redonda. Comuníquese con nosotros y deje sus comentarios al número 312-3699. Regresamos. Ya estamos en la recta final de este miércoles de Mesa Redonda. El tema ha sido Hablemos de Mario Trujillo en un programa especial de Mesa Redonda en conjunto con el Instituto de Administración Pública de Tabasco, que está cumpliendo 42 años y está de manteles largos y festejando de muchas maneras. Hemos hablado de la importancia en la capacitación en los nuevos personajes públicos, en los que van a ocupar cargos de gobierno, en que se vayan profesionalizando en la administración pública. Y bueno, Ángel, yo te dejé en la mesa el tema para cuando regresáramos de cómo estás sintiendo el tema de la continuidad. Se hacen proyectos que valen muchísimo la pena. Hablábamos ahorita de los que inició en su momento Mario Trujillo y que tristemente no se les dio continuidad. Este celo de repente entre políticos de yo voy a hacer de cero todo y lo anterior estaba mal hecho. ¿Cómo trabajar en esto con los políticos? Y si se está haciendo, si lo tienen contemplado. Continuidad. Bueno, parte de lo que estamos generando con el premio Mario Trujillo, precisamente para abonar un poquito sobre esa continuidad, sobre lo que pueden hacer los alcaldes, los propios gobiernos, tanto municipales como federales, es importante darle seguimiento a las cosas. El caso de la reforma que se da ahorita, que pueden repetir los alcaldes, ese es un gran reto y más les vale darle continuidad, ¿no? Sí. Es importante, eso va a ayudar mucho, va a abonar mucho el camino, ¿no? Sí. El electorado, bueno, pues te va a calificar, te va o a premiar o a castigar, ¿no? Entonces eso es muy importante. El instituto tiene que insistir en un tema prioritario, independientemente de la continuidad, y que lo dijo muy claramente la profesora, es la ética. Yo creo que tenemos que retomar, en el caso de don Mario, esa parte, que era el servicio público, ser eficientes, visionarios, planear a largo plazo, no a corto plazo. Comentaban de las grandes obras que hizo don Mario, la remodelación del Parque de Tomás Garrido, ¿no? La otra parte importante que se le ha dado algunas veces continúa y otras veces ha caído, que es la Feria Tabasco, que él fue el precursor prácticamente a nivel nacional de esta feria, le dio una promoción. Impulsado a nivel nacional, ¿no? Así es. Que la raíz era la promoción, ¿no? Sí, y que además incluyó a los municipios, sí, que fue lo más importante, ¿no? Entonces, yo creo que siempre tenemos que partir de la historia y de los casos de éxito. Sí. Como decíamos aquí, no hay que inventar. Hay cosas que han funcionado y que siguen funcionando. Decía muy atinadamente lo del CRECET, bueno, pues a lo mejor ya está rebasado, en su momento funcionó, ya la ciudad ha crecido, somos más de 2 millones. Bueno, es que no nos podemos quedar estancados en 1977. Sí, así es. No, por Dios. Entonces tenemos que avanzar, ¿no? Y lo importante aquí con los alcaldes, sobre todo, es meterlos en una dinámica diferente, que lo hizo don Mario en su momento creando el instituto en el 73, a capacitar y profesionalizar y llegar, que ese es el espíritu del instituto, al servicio civil de carrera. Necesitamos llegar al servicio civil de carrera, obviamente pues hay que sentar las bases, lleva su tiempo, pero yo creo que hay una generación de cuadros nuevos que nos puede permitir esa continuidad. Y no viendo colores de partidos, sino más que nada gente eficiente, gente técnica sobre todo, que se requiere mucho. Hemos coincidido con muchas
mucha gente del servicio público, la profesora también ha formado cuadros Claro. dentro de la administración pública que siguen y ahí están y pasan sexenios o trienios y ellos siguen incorporados en la administración pública por la experiencia y por la capacitación que tienen continuamente. Depende mucho de la persona, ¿no? Por supuesto. Nos decía algo importantísimo, Luis Cortines, quien pasa al sur, quien va al norte y tiene que atravesar forzosamente por Avenida Ruiz Cortines, que es la carretera del Golfo, es la 186, y don Mario Trujillo fue el que la amplió, porque era una carreterita, nos decía maestra, prácticamente de dos hizo lo que carriles, era la ¿no? avenida, porque era sumamente peligrosa, Sí, estaba por supuesto. dividiendo a la ciudad en dos por el crecimiento natural, y cuando se empieza a construir el nuevo aeropuerto, que se inicia con mi padre, bueno, ya lo inaugura Leandro, pero bueno, él inicia con esto, él sabía que venía el crecimiento hacia allá, entonces era sumamente peligroso, era la carretera, es la carretera, y entonces afortunadamente se logra que se permita hacer una gran avenida, Sí. tal cual ustedes la ven ahorita, con varios carriles laterales e intermedios, y que le diera mucho mayor seguridad a la ciudadanía, pero también mucho mayor vialidad al cruce de la carretera. Oiga, maestra Graciela, yo ya le planteé la parte donde me gustaría saber cómo este personaje que llega a ser gobernador de Tabasco, que sienta las bases de muchas cosas que hoy estamos viendo, que hoy las nuevas generaciones también tienen que conocer, de todo lo que se hizo en ese tiempo, en los 70s, hasta el 76 prácticamente. ¿Cómo era en casa? ¿Cómo era el hombre con las niñas? ¿Cómo era el hombre con las hijas? Ya nos habló del esposo, Sí. pero ¿cómo lo veía usted como papá? ¿Cómo era como papá, don Bueno, Mario? mi papá era una persona que muy firme en sus ¿Era regañón? no era tan regañón como que no necesitaba regañar. Ajá. Yo creo que mi mami era un poquito más regañona, pero sabíamos que mi papá decía esto se puede y se podía, pero cuando él decía no, era definitivamente no. Claro que ese no tenía una manera de decirla tan maravillosa que ni Moverle. moverle. Esta parte de él así tan estricta, por decirlo de alguna manera, como éramos puras mujeres, entonces sí era muy estricto en Sí. muchas cosas, también era tan apapachador y tan cariñoso y tan ¿Cercano? cercano que aún sus imposiciones de no porque no Eran con cariño. las hacía con cariño. Y no le movíamos, sabíamos que ya había dicho no. Rectecitas. Y en la Derechito. plática de hija, papá, ojo a ojo, miedos que estás creciendo, A mi estás papá, miedo, platicando con jamás. ellos. No, miedos de la vida, de consejos, Yo te voy a de decir una cosa, avanzar, de... cuando tú creces al lado de una familia, de una pareja, como mi papá y mi mamá, que en principio es totalmente armoniosa, que están tan compenetrados, que jamás los ves discutir. Yo no dudo que lo hayan hecho, me queda claro. No, seguro, Pero matrimonio. jamás delante de nosotros, o sea, yo nunca vi una discusión delante nuestro de mis padres, jamás. Nunca se pusieron a discutir si lo que él decía ella no estaba de acuerdo en cuestión de nuestros permisos o nuestras... Nunca. Las salidas y Lo que todo. decía uno decía el otro, y ahí no se movía ninguno de los dos. Pero entonces cuando tú estás en esta armonía, cuando tú percibes esta situación tan estable, te da una confianza enorme. Entonces te acercabas a comentarles cualquier cosa, cualquier inquietud y sabías, o sea, no había barreras para platicar. Y era en la noche, en el día, en el desayuno, en la comida. Bueno, en principio nosotros en- teníamos que esperar a mi papá a comer hasta la hora que llegara. Ok. Nosotros salíamos del colegio a la 1. Bueno, mi papá podía llegar a comer a las 4 de la tarde, pues nadie se sentaba en esa mesa hasta que mi papá llegara. Ok. O sea, nadie, no podíamos comer, así no estuviéramos muriendo de hambre hasta que mi papá llegara. Entonces en la comida eran pláticas, él nos comentaba lo que había había realizado, hecho el nos día. preguntaba cómo nos había ido en el colegio, cada quien platicaba una experiencia, nos quejábamos de los maestros, nos regañaban por quejarnos de los maestros. Ay, O sea, eso como hace era, falta hoy en día. era así como que una plática, pero en la que inclusive
nos involucraba en lo que estaba haciendo. Nos platicaba cuando estaba en el despacho, pues nos platicaba del ingenio, que quería poner una grúa que para sacar de la caña del batey al molino, porque era a mano, y entonces que iba a construir una grúa. Yo me acuerdo tanto lo de la grúa, y bueno, para nosotros una grúa, porque se llevaba la caña del batey, ¿no? Y además, la caña del batey al molino, y de repente, bueno, se retrasa la llegada de la grúa. No, bueno, el inicio de la molienda, porque la grúa no estaba lista y todo el mundo así, la grúa que iba a agarrar el primer mazo, entonces todas fascinadas, ¿no? Chiquillas viendo la grúa, que agarra el mazo y al primer mazazo, se cayó la grúa. Una grúa que esperábamos así, se cayó. Mi papá les digo, a ver, tranquilas, no pasa nada, la grúa se va a volver a levantar, vamos a tardar más tiempo, pues se va a volver a levantar. Ese era mi papá. Qué bonito. Se caía la grúa, pero se levantaba la grúa. Había que seguir adelante. Pues había que seguir adelante. Constancia. No había dramas. Eso. No había dramas. Qué bonito, maestra. Gracias por compartir. Al contrario. Qué bonita a ustedes. historia. Sí, Licenciada, yo creo que ya estamos en tiempo también de agradecer, por supuesto, la presencia del maestro Ángel Ruiz Hernández, quien nos ha también dicho algo, no sé si quiera manifestar algo para terminar la mesa redonda, maestro Ruiz. Pues nada más, siguiendo con el tema del licenciado Trujillo, y ya como dijo la maestra, ¿verdad?, Graciela, y porque también es uno de los temas fundamentales de un gobernante, la hora de la despedida. Despedirse es un reto para un gobernante. Y efectivamente, el licenciado Mario Trujillo se despidió en medio del aplauso de los tabasqueños. Nadie, por eso es que el licenciado Trujillo podía caminar solo, un exgobernante caminando solo, y de su rancho lo vi, llegaba a Cárdenas, manejando solo. Quien gobierna, ¿verdad?, con esa eficiencia, con esa eficacia, ¿verdad?, pues no tiene ni temores ni nada. Y además dejó un clima de unidad en los tabasqueños. Todos, o sea, Tabasco vivía en paz. Eso era algo que tenemos que añorar los tabasqueños, ¿verdad? Recuperar. Porque vivíamos en paz social en todas las latitudes, en la ciudad y en el campo. Muy bien. Muchas gracias, maestro Ruiz. Pues muchas Bien. gracias a los tres por haber participado Gracias, hoy en Ángel. esta mesa redonda, al Instituto de Administración Pública que nos ayudó a organizar este miércoles de mesa redonda. Muchas gracias. Miss Graciela, gracias por haber venido y compartido con nosotros todas estas historias. Ángel Muchas y gracias. pues José Ángel Ruiz, muchas gracias. Y sobre todo gracias a Gracias. ustedes que nos Gracias. acompañaron Muchas este gracias. miércoles en esta edición especial. Hablemos de Mario Trujillo. En este momento nos enlazamos a la Ciudad de México. Fórmula Tabasco presentó Miércoles de Mesa Redonda. Los temas que interesan a la sociedad tabasqueña, analizados por los especialistas más destacados. Gracias por su preferencia.